Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. Estos son algunos misterios que esconde la Antártida. Los misterios han apasionado a la humanidad desde el principio de los tiempos. El avance de la ciencia y la posibilidad cada vez más concreta de observar el mundo y el universo en tiempo real es hoy en día algo cotidiano, pero esto nos coloca en una posición de ansiedad. El impulso natural del hombre de buscar nuevas fronteras se ve comprometido por este acceso fácil a las respuestas. Los límites de nuestro mundo y nuestra percepción son cada vez más vastos, y la reacción natural es que volvamos los ojos hacia donde no podemos ver. Pero los misterios parecen haberse vuelto esquivos, y en los últimos años, la atención de la gente común se ha dirigido hacia uno de los pocos lugares del planeta donde aún parece haber una frontera: la Antártida, el continente helado. Aunque este territorio inmenso y hostil ha sido un misterio y un permanente llamado a la aventura desde que fue descubierto, en los últimos años se ha vuelto blanco de una creciente cantidad de teorías conspirativas y especulaciones que pueden resultar inquietantes y que estimulan la imaginación, incluso más que los misterios del espacio. Pero, ¿qué hay de real, o al menos de posible en todas estas teorías? El Polo Sur es un cofre de secretos. Que sean o no los misterios que quisiéramos es lo que analizaremos en este informe. Fragmentos de la Noche. La Antártida es el continente más austral de la Tierra y se ubica casi por completo al sur del Círculo Polar Antártico. Sus casi 14 millones de kilómetros cuadrados están casi completamente cubiertos de hielo, un hielo con un espesor promedio de 2 kilómetros. Es uno de los territorios más inhóspitos y hostiles del planeta. Nada crece allí. Los vientos son constantes y potentes, y las temperaturas pueden fácilmente estar por debajo de los 40 grados centígrados bajo cero. Se supone que los primeros avistamientos de la Antártida tuvieron lugar a comienzos del siglo XVI y los registrados con certeza a partir del siglo XIX, pero su existencia, de manera teórica, ya había sido planteada en el siglo I por el astrónomo Ptolomeo, pero hubo que esperar hasta 1895 para el primer desembarco en tierras antárticas, es decir que hace solo 128 años que el hombre moderno puso por primera vez un pie en las inmensas costas de hielo del Polo Sur. Desde entonces, solo unos pocos elegidos han podido atravesar las aguas del Océano Antártico para ver con sus propios ojos las enormes extensiones de hielo del fin del mundo, y algunos de ellos han dicho que no todo es como nos los muestran los agudos ojos de la ciencia. Aunque parezca extraño, la literatura de ficción tuvo un peso importante en la concepción que tenemos de la Antártida, y esto fue a la par de teorías que hoy llamamos pseudociencias, a pesar de que en su momento fueron defendidas por personajes de peso dentro de los círculos intelectuales. Dos obras en particular anticiparon el interés por este continente: la narración de Arthur Gordon Pym, escrita por Edgar Allan Poe en 1838, y En las montañas de locura, de Howard Phillips Lovecraft, publicada en 1936. Ambas obras se anticipan a las auténticas exploraciones de la Antártida y dan pie a una serie de especulaciones fantásticas que hasta hoy siguen vigentes, en especial porque son anteriores a ciertos acontecimientos que fueron los que sentaron las bases del misterio. En 1959 se firmó el Tratado Antártico, un acuerdo firmado por 12 países que tenía como objetivo desmilitarizar todo el continente a fin de realizar exclusivamente investigaciones científicas. Eso significa que en la Antártida no hay bases militares, ni pruebas nucleares, ni ninguna clase de actividad militar. Quienes creen que hay algo más que lo que nos han dicho de este territorio señalan que el Tratado Antártico ocurrió no mucho tiempo después de un vuelo revelador increíble, un vuelo que tuvo como protagonista
al almirante Richard Evelyn Byrd en 1946. El almirante Byrd estaba a cargo de una expedición llamada High Jump. El objetivo de esta operación era establecer una base con un centro de investigación, pero se trataba de una operación militar. El objetivo era probar material y personal en condiciones de frío extremo, investigar las condiciones de habitabilidad y, aunque siempre fue negado por el gobierno estadounidense, extender la soberanía del país sobre el territorio antártico. Pero las exploraciones de Byrd serían motivo de controversia. Años después, el autor italo-estadounidense Amadio Giannini aseguró haber encontrado un diario secreto del almirante en el que relataba un increíble descubrimiento durante un vuelo sobre las tierras heladas, llevando su avión más allá de las tierras exploradas. Byrd habría dado con una gigantesca depresión en el terreno, dentro de la cual pudo observar abundante vegetación, ríos y lagos, e incluso un animal monstruoso que correspondía con la descripción de un dinosaurio. En este lugar habría sido escoltado por una aeronave desconocida que lo acompañó a tierra, donde tuvo contacto con una civilización desconocida y tecnológicamente mucho más avanzada que la humana. Pero esta cavidad que Byrd divisó desde su avión era mucho más que una depresión en el terreno. Se trataba de un inmenso agujero que uniría los polos norte y sur, y en su interior se hallaría un mundo diferente al nuestro, evolucionado a partir de un sol interior. Este contacto con una comunidad más allá de los hielos dio un nuevo empujón a la ya por entonces descartada teoría de la Tierra hueca. Según este diario, Byrd habría dado con un territorio conocido como el Reino de Agartha, un lugar prohibido para los seres humanos. Aunque hoy la teoría de la Tierra hueca ha caído en el olvido y se le considera una fábula de tiempos más ingenuos, otra teoría, igualmente extraña, ha venido a tomar su lugar: la teoría de la Tierra plana. Aquí no hablamos ya de un agujero en los polos que atraviesa el globo, sino de una inmensa muralla de hielo que rodea al mundo que conocemos con una barrera circular. Esta barrera tendría accesos fuertemente custodiados por las fuerzas militares de todos los países que formaron parte del Tratado Antártico. Según esta teoría, tras estos pasajes, tendríamos acceso a canales serpenteantes que atraviesan las inmensas masas de hielo y desembocan en nuevas tierras, auténticos continentes donde otras civilizaciones han florecido y se mantienen aparte sin contacto con los humanos. Y un nombre se repite: Agartha. Ese sería el nombre del continente más próximo a nosotros. Y no es el único. Continentes llamado Atlántida o Lemuria sugieren que la leyenda acerca de estos continentes perdidos habrían sido malinterpretados. No se trataba de parte de nuestro mundo, sino de otras auténticas tierras más allá del hielo, con las que teníamos contacto en épocas pasadas de la humanidad. La ubicación de la Atlántida, según Homero, estaba más allá de las columnas de Hércules. Esto siempre se ha interpretado como una referencia a Gibraltar, pero según esta teoría, se refería a los enormes muros de hielo a uno y otro lado del canal que conduce a nuevas tierras. Otro rumor popular tiene como protagonistas a las jerarcas del Tercer Reich, quienes supuestamente habrían logrado establecer una base permanente más allá de los hielos inmortales, donde se refugiaron una vez perdida la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que el Reich realizó expediciones al continente helado y se han hallado marcas sebásticas en diversos puntos del continente. La idea de que construyeron enormes bases autosuficientes donde podrían estar ocultos de forma autónoma, hasta el día de hoy, es una de las teorías conspirativas más sugerentes, que incluso ha sido explotada por Hollywood en más de una ocasión. Pero no todas las especulaciones van tan lejos, ni geográfica, ni imaginativamente. En base a la ciencia, que ha establecido la realidad de un cambio en los polos magnéticos del planeta, se ha especulado con una humanidad anterior a la nuestra, al cambio del eje de nuestro planeta, y esa hipotética civilización habría estado asentada en lo que hoy en día es la Antártida. Sus restos se encontrarían sepultados en kilómetros de hielo. Se han popularizado imágenes satelitales
de todo tipo, en las que pueden verse estructuras regulares que asemejan la cúspide de varias pirámides, hasta cavidades que podrían ser entradas a túneles artificiales de dimensiones colosales. La visita de personalidades de relevancia mundial a la Antártida no ha pasado desapercibida, desde uno de los primeros astronautas en viajar a la Luna, como Buzz Aldrin, hasta el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa. Los motivos de estas visitas nunca fueron lo suficientemente convincentes, al menos de cara al público. La presencia de personalidades reconocidas, además de un legendario tuit de Buzz Aldrin, que supuestamente borró minutos después de publicarlo, es para muchos una prueba de que hay algo en la Antártida, y la teoría más audaz es que no se trata de algo humano, ya que quienes dicen haber visto el tuit del excosmonauta aseguran que se trataba de una fotografía de una estructura piramidal semicubierta de nieve. Esta iba acompañada del siguiente texto: todos estamos en peligro, es el mal mismo. Más allá de las afirmaciones incomprobables, existen pruebas científicas de que bajo los hielos eternos hay cosas que desconocemos, cosas que no son humanas, que no son bacterias u otra clase de microorganismos. Una prueba irrefutable fue registrada en cámara por un grupo de investigadores suizos que, bajo el nombre de Amanda, llevaron adelante un proyecto de perforación para un estudio de física de neutrinos. Realizaron en total 13 perforaciones, y la última excavación, que llevó el nombre de Amanda 13, reveló algo impensado. A una profundidad de más de 2000 metros, la sonda, equipada con una cámara, comenzó a registrar unas partículas luminiscentes no identificadas, pero la mayor sorpresa estaba por llegar. La lente captó con total claridad una criatura desconocida que durante apenas 2 segundos fue perfectamente visible. La forma de este ser era circular, con brazos radiados, y parecía emitir luminiscencia propia, pero tal vez lo que más sorprendió a los científicos fue su tamaño, ya que se calculó que medía entre 2 y 3 metros de extremo a extremo. Sabemos que en la Antártida no hay vida en la superficie debido a las temperaturas y a las condiciones extremas. Que bajo casi 2 kilómetros de hielo habite una especie desconocida de ese tamaño era algo que ninguna investigación se había atrevido siquiera a sugerir. Lo más curioso es que luego de Amanda 13 no hubo una Amanda 14. La operación científica cambió de nombre y hoy es lo que se conoce como Proyecto IceCube, que hoy consta de un gigantesco detector de neutrinos y que, por cierto, tiene su propia teoría conspirativa detrás. Hay innumerables testimonios que sugieren que la Antártida no es tan solitaria ni está tan desmilitarizada como suponemos. Cualquier intento de penetrar sus límites por parte de civiles es disuadido por vehículos extremadamente persuasivos, y nadie, excepto los organismos autorizados, tienen permitido ir más allá de la gélida muralla que da la bienvenida al que probablemente sea el último misterio de nuestro planeta. En los últimos 5 años, todo lo referido a la Antártida ha sido puesto en tela de juicio desde todos los puntos de vista posibles. Las respuestas no se han hecho esperar, y toda teoría que desafíe lo que dice la ciencia es puesta en ridículo, aunque tal vez las cosas vayan todavía más allá. Si ahora mismo realizas tu propia búsqueda por internet acerca del tema que vamos a tratar hoy, descubrirás que todo lo que el buscador arroja son artículos que buscan desmantelar cualquier posibilidad de misterio alrededor de lo que hay y lo que ocurre en el continente helado. Las teorías extrañas que han ganado popularidad han sido relegadas al último puesto en los resultados de las búsquedas de los motores más populares, y eso no hace más que acrecentar la duda. Si se trata solo de conspiraciones y especulaciones sin sentido, ¿por qué tanto tiempo, recursos y estrategias para desaparecerlas de la vista? Quizás en esta ocasión logremos ver un panorama completo sobre lo que ocurre más allá de las prohibiciones y el muro de hielo y de silencio, y lo haremos reuniendo las pistas de los fragmentos de la noche. Fragmentos
de la noche. Antes de comenzar, les recuerdo que también pueden encontrar los episodios en Spotify. Puedes encontrarme como Fragmentos de la Noche. No olvides seguirme para seguir disfrutando más episodios como este. La Antártida es la gran desconocida, al sur del globo, el continente más frío e inhabitable del planeta. Se extiende por 5 millones de millas cuadradas de hielo, roca y desolación. Las capas de hielo que cubren la tierra firme debajo pueden tener 1 milla de profundidad, más de 1,5 kilómetros. Las temperaturas son de una media anual de 45 grados Celsius bajo cero, y los vientos que recorren su superficie pueden alcanzar más de 150 kilómetros por hora. El descubrimiento de la Antártida es todavía motivo de discusión. James Cook, capitán de la Marina Real Británica, se dedicó a buscarla durante 3 años, pero nunca logró avistarla, a pesar de que su ruta lo llevó a solo 128 kilómetros del continente. Se suponía la existencia de la Antártida, llamada entonces Terra Australis Incognita, Tierra Austral Desconocida. Más adelante, la posibilidad de encontrar un territorio donde pudieran encontrarse enormes cantidades de focas motivó a una competencia internacional por dar con esa fuente de recursos, que incluyó a Inglaterra, Rusia y los Estados Unidos. En 1819, Rusia encargó a Fabian von Belishausen que fuera todavía más al sur que Cook. El 27 de enero de 1820, logró avistar el hielo sólido, que probablemente fuera la plataforma de hielo unida a la Tierra Antártica, y que ahora conocemos como Tierra de la Reina Maud. 3 días después, el capitán de la Marina Británica, Edward Bransfield, avistó la punta de la península antártica. Las primeras expediciones fueron, en algunos casos, desastrosas. Era evidente que nadie podía establecerse ahí. Hoy en día, el continente helado está habitado de manera permanente solo por equipos científicos de diversas naciones, repartidas por el área exterior del continente. Por lo que sabemos, los humanos jamás habitaron ese suelo helado, pero en 2016 surgieron informes que parecían indicar que siempre estuvimos equivocados al respecto. Se trató de una serie de imágenes satelitales que mostraban una formación anormal que emergía del hielo. Era una forma anormal, pero no desconocida. Se veía a todas luces como una pirámide muy similar a las de la meseta de Giza. Si esto parecía increíble, mucho más lo eran sus dimensiones. Una de estas formaciones tenía unos increíbles 2 kilómetros de lado. Estas imágenes abrieron todo un abanico de posibilidades, en especial porque no fueron explicadas en su momento por la ciencia oficial, y solo tiempo más tarde se habló de formaciones naturales. Pero en aquel 2016, otros acontecimientos hicieron que la opinión pública se volcara sobre el continente más austral del mundo. Para empezar, había algunas observaciones que pusieron a pensar al público. La Antártida, según nos han dicho los geólogos, ha estado bajo el hielo durante muchos millones de años. Sin embargo, hay pruebas de que determinadas zonas pudieron haber estado libres de hielo hasta una fecha tan cercana, geológicamente hablando, como el año 4000 a.C., pero existen otras versiones que podríamos llamar tradiciones culturales. En Polinesia existen historias que hablan sobre héroes que llegaron del continente antártico, y no solo eso, sino que existe la historia de un explorador polinesio llamado U.T. Rangiora, que vivió alrededor del año 750 y navegó desde las islas Cook en una canoa. Se dirigió hacia el sur y regresó contando acerca de un mundo que era totalmente lo opuesto a lo que su raza conocía. Vio las desnudas rocas blancas que se elevaban hacia el cielo, desde los mares monstruosos, las largas trenzas de las mujeres que las habitaban, que ondeaban bajo las aguas y en su superficie, el mar helado, el engañoso animal que se sumergió a grandes profundidades, un lugar oscuro y brumoso que no se ilumina con el sol. La descripción de paisajes y fauna no parecía dejar dudas, y los polinesios llamaban a este el lugar de los antepasados. Era probable que la Antártida haya sido habitable
pero de eso a considerar que una civilización tanto o más avanzada que la de Egipto se haya desarrollado allí, hay una enorme distancia. Volviendo a los descubrimientos y las fotografías realizadas por satélite, algo que llamó la atención fue la vista a Kirill, el patriarca de Moscú y de toda Rusia, a la iglesia de Santa Trinidad, perteneciente a la Iglesia Ortodoxa rusa. Este pequeño templo fue construido en 2002, pero no fue hasta 2016 que el representante de la iglesia rusa lo visitó. Curiosamente, justo el año del descubrimiento de esta estructura en forma de pirámide. Y un dato todavía más sugerente, el templo, perteneciente a la base rusa Bellingshausen, tiene forma piramidal. Se dijo que se trató de un viaje rutinario, que podía compararse a los viajes que los papas católicos realizaban a todos los rincones del mundo para fortalecer la fe, y sonaba lógico, pero no fue lo único que ocurrió aquel año, y muchos pensaron que todo estaba relacionado. Ese 2016 todavía tenía más sorpresas para dar. Casualmente, fue el momento elegido por el exastronauta Buzz Aldrin para hacer una visita al continente helado. En sus redes sociales, anunció con entusiasmo este viaje. A sus 86 años, partió con un grupo de turistas, pero la visita no terminaría bien. Debió ser enviado a la sede del programa estadounidense de investigación antártica y evacuado en un vuelo de la Fundación Nacional de la Ciencia de los Estados Unidos. Todo se debió a una descompensación y fue retirado de emergencia como medida de precaución, según dijeron los responsables del tour. Pero eso no fue lo que causó impacto, sino un tuit que publicaría días después de su viaje. Un tuit que fue borrado poco después, pero que muchos aseguran haber visto e incluso tener capturas de pantalla. El exmiembro de la tripulación del Apolo 11 posteó la fotografía de una pirámide, acompañada con un texto que decía: "Todos estamos en peligro, es el mal mismo". Las dudas comenzaron a circular por las redes, y fue en ese momento cuando se difundieron las entrevistas entre el conferencista y escritor David Wilcock y Corey Goode. Corey Goode nació en Texas y dice haber participado de un programa secreto desde los 6 años de edad, a fines de los 70 y principios de los 80. Según dice, el gobierno de los Estados Unidos tenía una gran cantidad de programas experimentales que se realizaban con niños. Él fue uno de los elegidos. Esto incluía adoctrinamiento y privación de la libertad. Corey fue reclutado a través de los resultados de test escolares, que según dijo, son revisados por los servicios secretos para encontrar candidatos idóneos. Posteriormente, a los 17 años, fue incorporado a otro programa secreto. Los detalles han sido dados en numerosas entrevistas, pero podemos resumirlo diciendo que al terminar su servicio, sus recuerdos fueron borrados y los recuperó por accidente durante una operación para corregir un desprendimiento de retina. Lo que Corey Goode dijo a David Wilcock sobre la Antártida sobrepasa cualquier especulación. Según dijo, desde el año 2002, el gobierno de los Estados Unidos ha estado recuperando en la Antártida los restos de una tecnología antigua, abandonada hace alrededor de 50 o 60 mil años atrás. Eran ciudades y restos de maquinaria, y pertenecían a lo que él llamó preadamitas. Según dijo, se trataba de un asentamiento que tuvo su origen luego de 3 enormes naves nodrizas que se estrellaron en la Antártida. Los tripulantes, al no poder repararlas, adaptaron esa tecnología para establecer un campo permanente. Estos seres, según Goode, medían entre 3 metros y 20 centímetros y 4 metros 50 centímetros, con cráneos alargados y miembros delgados. Una raza que habría dado origen a las primeras civilizaciones humanas y habrían compartido su conocimiento. Eso explicaría la repetición de las estructuras piramidales en las principales culturas de la antigüedad, sin importar que no hubieran tenido ningún tipo de contacto o intercambio cultural. América, Egipto, China o la India. La pirámide es uno de los puntos en común entre todos ellos. Pero aunque estas declaraciones puedan resultar para muchos
demasiado alejadas de lo posible. Ya desde mucho antes se tenía por cierto que la Alemania nazi habría encontrado más que hielo en el Polo Sur, después de una misión nazi secreta a la Antártida en 1939. Se ha especulado en muchas ocasiones con que los nazis lograron construir una base en el continente. Algunos incluso creen que Hitler pudo haber escapado allí antes de que Alemania se rindiera en 1945. Se afirma que un submarino alemán llegó a una base argentina en la Antártida 2 meses después de que terminara la guerra. Supuestamente, este barco transportaba no solo a Hitler, sino también a otros nazis de alto rango, para garantizar su seguridad y llevarlos a una base secreta cerca del Polo Sur. Allí habrían hallado puestos de una avanzada civilización que subsiste en lo más profundo de los hielos, y esto ha dado pie a otras teorías, como la de la Tierra plana, rodeada de una muralla de hielo. Pero en lo referente a las pirámides fotografiadas en 2016, son muchos los geólogos que han salido a desmentir su origen inexplicable, argumentando con los efectos de la erosión de los hielos y los vientos de cientos de kilómetros por hora sobre la roca, los que formaron esa forma piramidal. Aún así, la regularidad de las caras de estas pirámides, las circunstancias que rodearon la salida de Buzz Aldrin del continente y las declaraciones de Corey Goode han mantenido vivo el misterio hasta hoy. Lo único cierto es que ningún civil tiene permitido realizar expediciones al continente antártico, y sus secretos permanecerán detrás de un muro de silencio, desde el que solo nos llegan rumores. Aunque todas estas teorías, tradiciones y experiencias parecen conformar alguna clase de diagrama que no podemos comprender del todo, la fascinación por lo que se oculta detrás del continente más austral del mundo sigue estando vigente. Una gran cantidad de videos tomados, supuestamente más allá de lo que nos está permitido ver, está saliendo a la luz. Por desgracia, muchos de ellos son montajes, y el tema se ha convertido en un tópico de los relatos apócrifos y las creepypastas. Pero más allá de eso, parece inevitable pensar que al otro lado del mar helado y las condiciones inhóspitas de la Antártida, hay mucho más de lo que nos han dicho desde siempre. Cada día, las redes sociales se llenan de registros gráficos que pretenden haber captado lo desconocido. En los últimos tiempos, la Antártida y el Polo Norte han sido de los tópicos más populares. A estas alturas, todos reconocemos los productos de la inteligencia artificial y de la edición de video casera. Puede que ese sea el motivo por el que la historia de Charles Evelyn Byrd, el héroe de la aviación norteamericana, ha vuelto a ser tema de discusión. Aunque fue a causa de su historia que surgió la olvidada teoría de la Tierra hueca, en la actualidad se han hecho nuevos análisis y se le relaciona con algo todavía más discutido, la Tierra plana. Hoy se discute si realmente el almirante Byrd llevó o no un diario en donde registró su increíble descubrimiento. Pueden encontrarse algunas referencias en la red, aunque hace algunos años era mucho más fácil encontrar información que ha desaparecido y que hoy trataremos de reconstruir con base a estos fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. Richard Evelyn Byrd nació el 25 de octubre de 1888 en Winchester, Estados Unidos. A los 20 años, ingresó en la Academia Naval de los Estados Unidos, donde se convirtió en un piloto destacado, pionero de las maniobras de ataque a ras del agua, lo que le valió la admiración de sus compañeros y de sus superiores. Byrd acabaría por convertirse en instructor de vuelo de la Marina, y bajo su dirección, varias generaciones de pilotos de combate pasaron a engrosar las filas de la Armada estadounidense. Pero no fue solo en combate que se destacó por sobre los demás. Su habilidad y su familiaridad con el instrumental moderno, que era siempre el primero en probar, lo llevaron a ser uno de los primeros en ser considerados
para las misiones de exploración e investigación científica en territorios desconocidos. En 1926, realizó su primer vuelo sobre el Polo Norte junto a otro aviador y compañero llamado Floyd Bennett. 2 años después de esta hazaña, volaría sobre el Polo Sur. Se trató de una misión cartográfica. Él y 2 navíos, el City of New York y el Eleanor Bolling, pasarían el invierno de 1929 en los alrededores del Muro de Ross. Fue un invierno anormalmente duro, pero Byrd logró cumplir con las proyecciones de tiempo y distancia para cartografiar esa región inhóspita. La expedición regresó a los Estados Unidos el 18 de junio de 1930. Debido a su desempeño ejemplar durante la misión, se le otorgó el rango de almirante. A los 41 años, Richard Byrd ya había entrado en los libros de historia, pero eso no le bastaba. Deseaba seguir explorando, y las zonas heladas, que ningún hombre había visto antes, eran su objetivo. El almirante Byrd regresó 4 veces más a la región antártica, pero quizá la más importante de esas excursiones fue la que realizó durante 1946 y 1947, ya que él fue el encargado de encabezar la operación High Jump, un hito histórico que se ha visto envuelto en más de una teoría de conspiración y que puede estar relacionado con lo que lo movilizó a ir al encuentro de su increíble experiencia en el Polo Norte. El almirante Richard Byrd falleció en Boston a los 68 años de edad a causa de una falla cardíaca, con homenajes y hasta un cráter lunar que lleva su nombre. Esa fue su merecida entrada en la historia, pero su ingreso en la leyenda llegaría después de su deceso, cuando un periodista escribiera un libro basado en su diario personal, el diario, donde escribió acerca de su encuentro con seres de otra civilización, más allá de los hielos del Polo Norte. Hasta antes del auge de Internet, la existencia de un diario secreto del almirante Richard Byrd era algo que no se discutía. A pesar de que el hecho no tenía la difusión que tiene hoy en día, pocos eran quienes ponían en duda que ese diario existía. Según parece, esta historia se hizo conocida en 1959, cuando el autor italo-estadounidense Amadeo Giannini publicó un libro en el que exponía los increíbles descubrimientos que Byrd jamás había hecho públicos. El libro se llamó El mundo más allá de los polos. En él, da detalles de las anotaciones que Byrd no confió a nadie, ni siquiera cuando ya no pertenecía a la Armada estadounidense y hubiera podido hablar con libertad. De alguna manera, este diario personal llegó a las manos de Giannini y el autor se dio a la tarea de divulgarlo. Era de suponer que si el ejército hubiera conocido su contenido, habría prohibido su divulgación o lo hubiera destruido, al diario o a la propia reputación de Byrd. Lo que en ese supuesto diario constaba era tan increíble, en especial por el renombre y la hoja de servicio de su autor, que habría sido considerado un asunto de seguridad nacional, y ningún hombre, por célebre que sea, está por encima de eso. Se supone que el almirante Byrd realizó un descubrimiento asombroso durante un viaje en avión sobre territorios más allá de lo explorado en el Polo Norte. Esto habría sucedido en el año 1947, aunque actualmente pueden encontrarse referencias a la experiencia del almirante. Lo cierto es que los detractores aseguran que durante ese tiempo Byrd estuvo destacado en otra parte del mundo y que por lo tanto es imposible que haya realizado ese viaje. El libro de Giannini transcribe las primeras palabras del diario de Richard Evelyn Byrd. Se me ha negado la libertad de publicar estas anotaciones y quizá nunca lleguen a la luz de la opinión pública, pero yo tengo una tarea que cumplir. Lo que yo he vivido lo dejaré aquí por escrito. Confío en que todo esto pueda ser leído, en que venga un tiempo en que la ambición y el poder de un grupo de personas no pueda ya ocultar más la verdad. Byrd relata que se internó con su avión a más de 2.300 kilómetros sobre las llanuras heladas. El clima era bueno, a pesar de las bajísimas temperaturas habituales en la zona, pero esto cambiaría pronto, cuando comenzó a notar cambios en el paisaje. Primero fueron parches oscuros de suelo descubierto, en una región que se suponía estaba completamente bajo el hielo. Poco a poco, el terreno despejado se hizo más abundante, al mismo tiempo que percibía un inexplicable aumento de la temperatura. No tardó en divisar vegetación, algo que se suponía imposible, una vegetación que iba haciéndose más frondosa
En la distancia podían verse montañas y ya no había rastro de hielo por ninguna parte, pero lo que acabó por desconcertar al almirante fue una figura que se movía sobre el terreno. Redujo la altitud para ver mejor y no tuvo ninguna duda de que lo que veía era real, aunque sabía que era imposible. Se trataba de un enorme mamut adulto que giró la cabeza para ver pasar el avión. Aunque eso solo sería el comienzo, pronto viviría una experiencia que le haría cuestionarse todo lo que sabía acerca del mundo que había recorrido incontables veces. El almirante Byrd continuó su viaje, pero no por mucho tiempo. Al sobrepasar unas colinas, vio algo que le cortó el aliento. El suelo comenzaba a descender, pero no solo bajo su aeronave, sino también en el horizonte. Era un enorme agujero que se precipitaba hacia las profundidades del planeta. No terminaba de comprender lo que veía, cuando algo lo trajo de nuevo a la realidad, y de la peor manera posible. Los controles del avión habían dejado de responder. No tuvo tiempo de caer en la desesperación, cuando una voz parecía venir de todas partes, y de ninguna al mismo tiempo. Le dijo que no había nada que temer. Hemos tomado el control de su nave, pero no se preocupe, lo llevaremos a tierra sin peligro, dijo esa voz, que Byrd describió como intensamente amable, tal como la voz lo había indicado. El avión se posó en tierra, como llevado por una mano invisible. Una vez allí, el almirante descendió y un hombre alto, de pelo rubio, le salió al encuentro. El desconocido sonreía y levantó una mano en señal de saludo. Dijo ser uno de los habitantes de Agartha, una ciudad en el interior de la Tierra, y que albergaba una gran civilización tecnológicamente muy superior a la de los humanos de la superficie. Dentro de la Tierra había un sol interior, lo que nosotros conocemos como núcleo, y una apertura en cada uno de los polos permitía el acceso. La civilización del interior de la Tierra era pacífica y seguía con preocupación los avances bélicos de los hombres. El representante de Agartha recomendó a Byrd buscar un camino que no estuviera relacionado con el conflicto. Era la única manera de que la humanidad evolucionara y alcanzara un bienestar duradero. Esta idea de la Tierra hueca ya era antigua al momento de la publicación del libro de Giannini. La teoría de una Tierra formada por esferas concéntricas provenía del siglo XVII y fue retomada, en cierta forma, por Julio Verne, cuando escribió su novela Viaje al centro de la Tierra, en el siglo XIX. Las tierras concéntricas y las civilizaciones que viven en distintos niveles son algo que conocemos bien. Es el fundamento del terraplanismo. Según esta corriente, vivimos solo en uno de los muchos mundos que están separados por murallas de hielo. Para los defensores de esta teoría, la experiencia de Byrd era un antecedente fundamental, porque algo más en la carrera del almirante parecía apuntar a una tierra infinita, pero no hueca. El tercer viaje de Byrd a la Antártida fue como uno de los nombres principales detrás de lo que se llamó la Operación High Jump, una expedición de 13 navíos de la Marina estadounidense, que además contaba con 6 hidroaviones, otros tantos helicópteros y 15 aviones. En total, cerca de 4.000 personas se dirigieron al continente helado. Fue un despliegue militar que tenía como fin el probar equipos, soldados y armamentos en condiciones de frío extremo, o eso es lo que se dijo oficialmente. Para muchos teóricos de la conspiración, en realidad se trató de una expedición destinada a localizar y aniquilar una base del Tercer Reich que se había establecido en la Antártida, es decir, una base del régimen nazi. Pero las cosas, según parece, no salieron bien. Se suponía que la misión duraría un año entero, pero a los 6 meses las tropas regresaron, solo que no regresó completa. Hombres, aviones y barcos habían quedado atrás, y nunca se dieron explicaciones, aunque pronto comenzaron a circular rumores de un enfrentamiento de las tropas con naves de origen desconocido y habilidades insólitas, naves que destruyeron sin esfuerzo buena parte de la avanzada militar, obligando a los sobrevivientes a retirarse. Esta teoría se fortaleció con la autoprivación de la vida del entonces secretario de Defensa, James Vincent Forrestal. Este habría sido el principal motivo de la firma del Tratado Antártico. Siguiendo este razonamiento, Byrd habría volado hacia el Polo Norte
buscando un acceso a las tierras prohibidas desde el otro extremo de la muralla de hielo, algo que solo habría tenido sentido en el escenario de una tierra plana. Según la ciencia, tanto una tierra plana como una tierra hueca son físicamente imposibles. También lo sería el diario del almirante Byrd. Claro que cabe preguntarse qué clase de actitud hubieran tomado las esferas del poder si el diario se hubiese probado como auténtico. Hasta hoy, muchos defienden la existencia del diario y la posibilidad de que más allá de las murallas de hielo exista todo un mundo por descubrir, tanto si es hacia el horizonte o hacia las entrañas del planeta. Lo cierto es que desde la firma del Tratado Antártico tenemos prohibido intentarlo por nuestra cuenta. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.